Muy buenas. A ver, hoy nos metemos de lleno en un tema que la verdad está poniéndolo todo patas arriba en las aulas y en el día a día de los docentes. Hablamos, como no, de la inteligencia artificial generativa. Es que estamos en un momento que es una pasada, lleno de posibilidades, y vamos a ver juntos cómo estas herramientas pueden darle un empujón a la educación como nunca, pero nunca lo habíamos visto. Para arrancar, me encanta esta cita de A.J. López Jalisteo porque va directa al grano. La IA generativa es un medio, no un fin. Lo que importa es si aportas valor. Y en educación, el valor es aumentar el aprendizaje de nuestros estudiantes. O sea que no nos perdamos. Este tiene que ser nuestro faro, el principio que nos guíe siempre. El foco al final está en el aprendizaje, no en la herramienta. Y claro, esto nos lleva directos a la gran pregunta, al debate que está ahora mismo sobre la mesa en educación. Vamos a pensarlo con una metáfora, ¿vale? ¿Es la IA una especie de muleta que nos invita a la descarga cognitiva, o sea, a pensar menos por nuestra cuenta? ¿O es más bien un trampolín que nos da el impulso para llegar a sitios que antes eran impensables? Bien, pues para intentar responder a esa pregunta vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a ver cuál es la mentalidad que necesita el docente. Luego, cómo montar un flujo de trabajo que sea inteligente. Y por supuesto, cómo dominar el arte de pedirle cosas a la IA, el famoso prompt. Y ya al final, veremos algunas técnicas más avanzadas. Y le daremos una vuelta a cómo cambia todo esto el futuro de la evaluación. Un viaje completito, ¿vamos? Venga, pues al lío. Todo, absolutamente todo, empieza aquí, en la filosofía, en la mentalidad con la que nos acercamos a estas nuevas herramientas. Porque esto no va solo de tecnología, ¿eh? Esto va de pedagogía. Y esta es la idea central, lo que podríamos llamar la declaración del docente empoderado. La IA es un amplificador. ¿Para qué? Para nuestras propias capacidades y para los avances en el aprendizaje. Pero, ojo, y esto es fundamental, nunca, jamás, debe usarse para sustituir habilidades tan básicas como el razonamiento crítico o la capacidad de argumentar. Se trata de potenciar, no de reemplazar. Vale, entonces, ¿cómo pasamos de la idea a la práctica? Con la locura de herramientas que hay por ahí, la clave no es conocerlas todas, que es imposible. La clave es integrarlas en una estrategia, en un flujo de trabajo con cabeza que tenga un sentido pedagógico claro. Un buen flujo de trabajo lo podemos dividir en tres fases, tres grandes pasos. El primero, la indagación, la ampliación del conocimiento. Ahí es donde exploramos y descubrimos cosas nuevas. Segundo, el desarrollo de contenido, donde ya empezamos a co-crear el material. Y el tercero, el desarrollo de recursos, es decir, cuando convertimos todo eso en infografías, en podcasts, en actividades, lo que sea. Y claro, para cada una de estas fases hay herramientas que son mejores o peores. Por ejemplo, ChatGPT es una bestia en generar texto y en razonar. Gemini, por otro lado, brilla con la multimodalidad y con eso que llaman vibe coding, que es básicamente clavar el estilo que le pides. Y luego está Notebook LM, que es insuperable si lo que queremos es analizar fuentes a fondo, porque solo te responde con lo que hay en los documentos que le das. Cero alucinaciones, cero respuestas inventadas. Una vez que tenemos claro nuestro flujo de trabajo, llegamos a la habilidad que de verdad es la más importante de todas para usar la IA. Y no es saber programar, es saber pedir. Es el arte de la ingeniería de prompts. Y para esto hay una fórmula que es casi mágica para conseguir buenos resultados. Fijaos, hay que darle a la I un rol, un contexto, la información específica que pedimos, el propósito de la tarea y, súper importante, el formato de la respuesta. Con estos 5 ingredientes, la calidad de lo que nos devuelve es que no tiene nada que ver. Y aquí, bueno, es que la diferencia es brutal. Fijaos, no tienen nada que ver soltar un qué es la física así, a secas, con un prompt bien currado que le dice, oye, actúa como un profesor para un alumno de primero sobre este tema concreto y dámelo en este formato. Es que el resultado cambia de la noche al día. Todo el curro que le metemos al prompt, de verdad, merece la pena y con creces. Y cuando ya controlamos los prompts básicos, podemos empezar a jugar con técnicas más avanzadas para ir mucho más allá. Aquí es donde la IA deja de ser un simple asistente para convertirse en un colaborador pedagógico de verdad. Es aquí donde se convierte en el trampolín del que hablábamos al principio. La primera de estas técnicas se llama cadena de pensamiento o chain of thought. El truco es muy sencillo. Le pedimos a la IA que no nos dé solo la respuesta final, sino que nos explique y simule todo el proceso de razonamiento paso a paso, que seguiría un experto. Es como si le pidiéramos que pensara en voz alta para nosotros.
Por ejemplo, imagina que queremos crear un examen de nivel. Pues podemos usar una cadena de pensamiento de 5 pasos. Le decimos que identifique ideas, que analice cómo se relacionan, que genere preguntas que necesiten inferencia, que construya respuestas correctas y también distractores que sean creíbles y, para rematar, que evalúe la calidad del examen que acaba de crear. Una pasada. Pero si queremos rizar el rizo, podemos activar lo que se conoce como el modo genio. A ver, no es que haya un botón, es una secuencia de prompts que lo que hace es forzar a la IA a portarse como un auténtico crack en su campo. ¿Cómo? Haciéndole preguntas para aclarar lo que pedimos, explorando alternativas y revisando su propio trabajo de forma crítica. Para activar este modo, la vamos guiando por estos pasos. Primero, que nos haga preguntas para aclarar dudas. Segundo, que busque ambigüedades en nuestra petición. Tercero, que explore varias opciones antes de decidirse por una. Que refine esa respuesta como lo haría el 1% más experto. Y por último, que haga una revisión crítica de su propio resultado. Vamos, que la IA pasa de ser una simple ejecutora a un colaborador cognitivo de primer nivel. Y todo esto nos trae de vuelta a la pregunta del principio, pero claro, ahora la vemos con otros ojos, con una perspectiva mucho más completa. Si estas herramientas son tan potentes, ¿qué narices significa todo esto para la forma en que evaluamos el aprendizaje? Y esta es la reflexión final con la que nos quedamos. A ver, si el alumnado puede co-crear trabajos de una calidad altísima con la IA, ¿sigue teniendo el mismo sentido encargar y evaluar los trabajos y ensayos de toda la vida? A lo mejor el foco ya no tiene que estar tanto en el producto final, sino en el proceso, en la habilidad para guiar a la herramienta, en el pensamiento crítico que se aplica. Sin duda estamos en el mejor momento para repensar todo esto y descubrir la mejor manera de fomentar y sobre todo de evaluar el aprendizaje.